Queridos hermanos, iniciamos el día de hoy reflexionando sobre la palabra de Dios como siempre. Estamos en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Y en mi invité entonces el año de resurrección, para que quiere decir justamente vida nueva. Yo hago todo nuevo, me oí el domingo pasado en esa primera lectura y todo está apuntando a esa gran misericordia y ese amor de Dios que es la fuente que nos puede renovar. Solamente el amor es lo que nos puede cambiar. La de arjeno, la de movino, la ley por la ley, aguaya vero cambiata, viaja silento, la ña cambia janguayeva. Peñan de ellas, ellana, peñan de yara, o poco, peñan de corazón, peña putu, lleva peñan de corazón, te vive. Entonces desde ahí podemos cambiar. El amor es lo único que cambia. Entonces eso ya es un primer mensaje, ¿verdad?, que nos está diciendo aquí, que para cambiar en nuestras familias, en nuestras casas, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, lo primero que tenemos que hacer es demostrar un verdadero amor. No sonrisas colgates a ella, sino que es una sonrisa que sale de lo más profundo del corazón. Entonces, sobre todo para que exista el cambio. La primera lectura nos habla del libro de los Números. Estamos en el capítulo 21. Y mire que dice que los israelitas están partiendo por el camino, pero por el camino pierden la paciencia. Ya perdí el año de paciencia, todo queremos ahí sobre bandeja, murmura contra Moisés, murmuramos contra la jerarquía, contra la iglesia, no me iba y lleve, ya hipotapea, andemba el areyapo, pengo la mañana. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir? Aquí no hay ni agua, aquí no hay nada, estamos hartos de esta comida miserable. Añade malagradecido Yehiari. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que murieron a la gente. Bueno, esto también significa, ¿verdad? En la medida en que más ñandeña de Argel, en la medida en que más ñandeña se revela contra Dios, eso mismo hace que exista la muerte entre nosotros. Las víboras que muerden significa que entre nosotros mismos, cuando creamos un ambiente negativo, creamos un ambiente, ya yo supa, ñande oigo, apeago y dice la Dios envió serpientes. Ñande oigo, entonces la ya producí penboy, ñande abuitebe, lleva, añande cumberegina, ¿verdad?, contra los demás. Pero algo nos salva, dice, el pueblo acudió a Moisés y reconocen, hemos hablado mal contra el Señor. Queridos hermanos, ante una situación así en este camino nos puede suceder esto. Podemos ser como víboritas. Lo importante es reconocer y decir, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hablado mal contra los que están al frente de nuestra comunidad. Queremos convertirnos, ayúdanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.